Buenas tardes, es una alegría y sobre todo buenas tardes a ti, Itiel, tenerte aquí en casa por fin. Allí te hablé, te escribí, había sido difícil hasta que finalmente se nos abrió esta oportunidad de tenerte en Chile de nuevo. Sé que pasaron años. ¿Cuántos años pasaron de que volviste para Chile? Pues lo primero es que estoy muy contento de estar aquí con la gente linda de Chile. Que hagan ruido para que se note que no estamos solos. Hacía al menos 5 años que no pisaba esta tierra. Wow. Y ya la echaba de menos. 5 añitos, ¿qué te parece? Wow, mucho tiempo, ¿ah? Sí. Mucho sí. tiempo. Y ya Mira, que- la última vez que estuve aquí fue en enero Ajá. del 2020. En febrero, marzo ya estaban cerrando todas las calles. Vino ¿no? la pandemia, claro. No sé si fui yo quien trajo algo para aquí. No, yo creo que no, yo creo que no. Vale, Pero vale, está bien. es una alegría tenerte de vuelta, Itiel. Te hemos disfrutado estos días, hemos disfrutado con la gente que ha venido a ser parte de este entrenamiento, también las 2 reuniones, pero quedan preguntas, porque la riqueza de la enseñanza, la verdad que fue muchísima, pero nos vienen más preguntas todavía. Ya. A mí también me vienen preguntas y no siempre tengo respuesta. Bueno, ¿te parece si intentamos responder algunas de estas preguntas? Vamos a intentarlo. Yo noté algunas porque se me venían a la mente. Por ejemplo, ¿servir a Dios es sinónimo de servir en la iglesia, Itiel? Es muy buena pregunta porque la respuesta que esperaría un pastor probablemente es, sí, sirves a Dios y tiene que ser en la iglesia. Creo que en la iglesia uno sirve a Dios de manera muy eficaz porque Dios creó la iglesia como su comunidad de transformación social. Es decir, Dios transforma el mundo a través de una iglesia que extiende el reino de Dios allí donde está. Pero a veces cuando pensamos en servir en la iglesia, pensamos que es un servicio limitado, exclusivo a lo que está ocurriendo dentro de las 4 paredes del edificio en un día particular, que son los domingos. Si esa es la pregunta, la respuesta es no. Nuestro servicio trasciende el local, trasciende a un día en la semana. Podemos servir a Dios de lunes a sábado y lo podemos servir en nuestras áreas de influencia, nuestros trabajos, nuestras casas, nuestras universidades. Servimos a Dios allí donde Dios nos ha colocado para ser luz, para ser influencia. Ahora, si la pregunta es, ¿servimos a Dios en la iglesia y entiendes la iglesia como el movimiento de Dios? Entonces efectivamente es ahí donde se sirve a Dios, porque somos iglesia y en la iglesia, que es el movimiento de Dios, las personas, es ahí donde se sirve. Yo no puedo entender un servicio a Dios que esté desligado de la iglesia. Ahí iba mi otra pregunta. Ajá. ¿Se puede servir a Dios y no ser parte de una iglesia? No se puede. Es decir, tú solo puedes servir a Dios si formas parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Okay. Que es la iglesia global, pero se manifiesta después en comunidades locales. Entonces tú tienes que estar conectado al cuerpo de Cristo si quieres servir a los propósitos de Cristo en este mundo. Tú no puedes ser un ente desligado de la iglesia, porque la iglesia es la comunidad creada por Jesús para transformar el mundo. ¿Me explico? Pero sí que quiero dejar claro que servir a Dios no es solo aquello que se hace en un local un día en concreto, porque si no limitamos el servicio a Dios a predicar o cantar o poner las sillas o enseñar en la escuela dominical o ayudar a parquear, y creo que el servicio a Dios, aunque incluye estas cosas, transciende Claro. a eso. ¿Tiene sentido lo que quiero Totalmente, decir? porque somos iglesia afuera, no solo Ya. adentro, y nosotros somos la iglesia. Sí. Por eso que esta dinámica de servir no es solo dentro de una dirección. Somos iglesia todo el resto del tiempo. Y Sí. aquí va otra pregunta relacionada con esto. ¿Hay un límite de tiempo? No sé, alguien que lleva 20 años en la iglesia. ¿Será que ya cumplió su cuota de servir a Dios? ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque yo he escuchado gente que ha dicho,
yo llevo tantos años haciendo lo mismo, creo que ya pagué como mi cuota, ya hice todo lo que tenía que hacer. ¿Hay un tiempo? Mira, te voy a responder de manera poética, porque creo que para responder algunas preguntas ayuda más la poesía que la razón. Hay una historia preciosa en la Biblia de un hombre enamorado que se llamaba Jacob. Jacob se enamoró de una mujer llamada Raquel, hija de Labán. Y Labán, que era un pillo, le dijo a Jacob: si quieres tener a mi hija, tienes que trabajar 7 años para mí, tienes que servirme 7 años. Entonces Jacob, como estaba tremendamente enamorado de Raquel, sirvió 7 años para tomar a Raquel como esposa. El día de la boda, Labán, que era un pillo, en vez de llevar vamos a decir así, a la habitación nupcial a Raquel para que consumasen el matrimonio, infiltró ahí a su otra hija que se llamaba Lea, la mayor. Y finalmente, con ese truco, Jacob quedó casado con Lea. Y cuando fue a exigirle a Labán que él quería a su hija Raquel, que era de la que estaba enamorado, le dijo: pues entonces trabaja otros 7 años más. Y finalmente Jacob trabaja 7 años más, en total 14 años para casarse con Raquel. Y hay una parte muy bonita del texto que dice: pero esos 14 años se le hicieron como pocos días porque la amaba. Oh, qué fuerte. Entonces, si tú amas a Jesús, 14 años de servicio por amor se te hacen como pocos días. El que está poniéndole tiempo a su servicio a Dios es porque quizá hace tiempo que dejó de amar a Dios. Porque quien ama y sirve, el tiempo se le pasa volando. Wow. Se le hace como pocos días. Entonces, no sé si he respondido a la pregunta, pero creo que ha sido una muy buena manera de tirar la pelota por otro lado. La respondiste también, que yo creo que se merece un aplauso, ¿no? Yo creo que no lo pudiste decir mejor. O sea que finalmente servir es amar. Absolutamente. Servir es pasión. Sí. Es que tenemos un concepto a veces muy romantizado del amor, pero cuando Jesús nos muestra qué es el verdadero amor, de hecho la Biblia dice que Él es la manifestación del amor, Dios es amor, y cuando ese amor se encarnó en Cristo, ¿qué vemos que el amor hace? El amor en Cristo constantemente está sirviendo. Y no solo sirve, sino que incluso está dispuesto al sacrificio total. El amor se sacrifica en una cruz, perdiendo para que otros, los seres que Él ama, puedan ganar. Wow. Entonces yo creo que cuando Jesús define el amor, nos lo define como una entrega al ser amado. Y esa entrega al ser amado se manifiesta como servicio. Yo no creo que es posible decir que amas a alguien y no servir a ese alguien. De hecho, voy a dar un tip para matrimonios. Los matrimonios que triunfan, que son duraderos, que permanecen hasta el día de la muerte, son esos matrimonios que están compitiendo de manera saludable en a ver quién sirve mejor al otro. Qué bueno es ese decir, concepto. que hacen como una competencia de, saludablemente hablando, de quiero servirte mejor. Servir con intensidad a tu pareja es la manera de mantener vivo el amor. Servir significa: quiero que tú llegues a ser todo lo que Dios ha diseñado que seas. Y voy a servirte para proyectarte hacia el diseño divino. Voy a hacer todo lo posible para empujarte hacia ahí. Un matrimonio que está haciendo esto bidireccionalmente, sirviéndose mutuamente, es un matrimonio que va a triunfar, porque es un matrimonio que se ama. Wow, tiraste ahí una bomba, porque entonces parejas que se casan con la idea de que me caso para ser feliz y olvida, me caso para servir al otro, ya está corriendo un riesgo muy alto. Sí, porque
no te casas para ser feliz, te casas para servir al otro y descubres que en el servicio está la verdadera felicidad. Wow. Es Tremendo. cierto. Es verdad. Nuestras vidas se vuelven en vidas muy aburridas, tristes, cuando todo se centra en nosotros, en uno mismo, en el yo, en el ego. Y encontramos una extraña alegría y una extraña llenura en el darse al otro, en el servir al otro. Es un camino que parece poco intuitivo, ¿no? Porque normalmente este mundo te dice, para ser feliz tienes que pensar en ti mismo y Exacto. darte prioridad a ti mismo. Y sin embargo el Evangelio nos dice, la felicidad real, el gozo verdadero es servir a los demás, amar a los demás, entregarse en favor de los demás. Es como que cuando sales de ti mismo eres más feliz. Cuanto más te metes en ti mismo, eres más triste, porque tú en el fondo, vivir para ti mismo es vivir para algo muy pequeño. Tienes que expandir los límites de tu vida y la mejor manera de hacerlo es viviendo para servir a los demás. Y uno encuentra en eso la satisfacción plena y el gozo en su vida. ¿Es verdad? ¿Sabes qué? Se me viene una idea cuando te escucho hablar de esto. Entonces pudiéramos decir que en una relación no es que el amor va muriendo, sino que comenzó a morir o se produce esto por causa de que dejaron de servir, dejaron de servirse mutuamente. De alguna manera el amor se mantiene vivo por causa de esto también, Sí. y no muere. Lo mismo entonces pasa en relación de la iglesia, porque estamos comparando el amor de una pareja con el amor de Dios. La Biblia también lo hace. Sí. Entonces, cuando servimos a Dios, ese fuego, esa pasión permanece encendido de Sí. manera permanente. Yo creo que tomándolo en este paralelismo metafórico, ¿no? Hemos hablado de las parejas hombre-mujer, pero con Dios creo que ocurre exactamente igual. A medida que transicionamos nuestra relación con Dios de Dios, quiero que tú me salves, me sanes, me bendigas, me hagas, me des. Es decir, una relación de demanda. Dios, tú a mí. Y empiezas a transicionar esa relación, que puede empezar así, porque todos empezamos siendo el centro, ¿no? Sí, Dios, yo soy el centro y tú dame, sálvame, renuévame, bendíceme, ayúdame. Cuando transicionamos de eso a ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Cómo puedo servirte? ¿Qué es lo que mi amo y Señor quiere? Wow. Es ahí, en esa transición de ya no se trata de mí, se trata de ti, donde encontramos la verdadera plenitud en nuestra relación ¿Sabes qué? cristiana. Se me viene a la mente que entonces hay cristianos o líderes frustrados porque no obtuvieron lo que quisieron y pensando en satisfacción, no sé, le dijeron, Señor, te voy a servir si me sanas, te voy a servir si me prosperas, pero la pregunta es, ¿qué pasa si no te sana? ¿Qué pasa si no te prospera dentro del año? O eso que esperaste tanto no sucede, sino más bien a tus ojos parece que al servir tanto gastaste años de vida, gastaste recursos que pudiste haber desviado en comprarte un auto, no sé. Se empieza a ver como una pérdida porque estás pensando en lo que yo quiero y no estás pensando en tú darte a Dios. Claro, yo lo que pienso que si alguien llega a esa conclusión, tiene una perspectiva muy limitada de lo que Jesús hizo por él en la cruz. Porque en realidad ninguno de nosotros podemos pedirle a Dios algo que Él ya no nos haya dado en aquella cruz. Él en aquella cruz se desgastó sin límites por amor a nosotros. Derramó cada gota de su sangre por amor a nosotros. No solo eso, asumió todo nuestro pecado, nuestra culpa, se volvió maldición, se volvió pecado
y recibió la ira divina en nuestro lugar en aquella cruz. Si después de hacer todo esto, que ha implicado librarnos del infierno que merecíamos, de la muerte que merecíamos, de la maldición que merecíamos, todavía consideras que Dios te debe algo, eres un... ¿Qué palabra usamos? Papa frita, no. Eres una papa frita. Se me ocurrían palabras Más bellísimas, feísimas. Pero creo que alguien que llega a la conclusión de es dado demasiado a Dios y no he obtenido nada a cambio, esa persona no ha tenido un encuentro con la cruz. Y es cierto que hay personas que están en la iglesia que nunca han tenido un encuentro con la cruz. Y si tú no tienes un encuentro con la cruz, siempre vas a pensar que Dios te debe algo. Cuando tienes un encuentro con la cruz, sabes que el deudor durante toda la eternidad eres tú. Wow. Un encuentro con la cruz cambia nuestra perspectiva para siempre. No sé si me explico. Qué fuerte, porque ¿qué respondes a una frase que te dice: yo ya serví por 15 años en la iglesia, ahora me voy a dedicar a mi familia? Bueno, lo primero, si durante 15 años de servicio en la iglesia no se dedicó a su familia, tenía su vida desordenada, porque es como una contraposición entre sirvo en la iglesia o me dedico a mi familia. No, yo pienso que uno se dedica a su familia y sirve a Dios en su comunidad local, y las dos cosas pueden convivir. Si una persona llega a esa conclusión, quizá estaba desbalanceado de alguna manera, porque ha pensado que una cosa es enemiga de la otra. Yo creo que podemos dedicarnos a nuestra familia y servir a Dios y hacerlo de manera equilibrada, y que ninguna de las dos cosas sustituya a la otra. No están en competencia, no están en competencia o mi familia o servir a Dios. Es decir, si estaba en competencia y tú servías a Dios descuidando a tu familia, algo estaba mal en tu orden. Porque tú tienes que servir a Dios de tal manera que tu familia sienta que eso es el privilegio que tenéis como familia. Que el servicio a Dios no es algo que roba al papá de la casa o al esposo de la casa o a la mamá de la casa o a la esposa de la casa. Es el privilegio de nuestra familia servir a Dios. Un papá o una mamá que sirven bien a Dios y lo hacen de una manera equilibrada, involucran a la familia en ese servicio. Entonces no hay una competencia entre familia y servir a Dios, ¿no? Eso es lo primero que yo diría. Y lo segundo es que finalmente, si ha llegado a agotarse, y por eso dice, no, es que he servido tantos años a Dios y ahora quiero dedicarme a la familia. Pienso que es un asunto del corazón que él tiene que exponer en la presencia del Señor, porque todo el tiempo que ha invertido sirviendo a Dios no ha sido tiempo desperdiciado, ha sido una gran inversión en su recompensa eterna. Y esto de me voy a dedicar a la familia a veces solo puede ser una excusa para avalar que hemos perdido nuestro corazón en el camino, que de alguna manera igual servíamos a Dios, pero no estábamos teniendo una relación con Dios, que Dios se convirtió simplemente en algo que hacíamos, en una tarea, pero hacía tiempo que ya no hablábamos con Dios, no nos relacionábamos con Dios. Claro. Entonces, mucha gente sale de este servicio a Dios quemado porque solo era trabajo y no era relación. Wow. Entonces, no sé si explico Sí, el punto. sí. Y es como una manera de haber perdido el corazón en el camino y haber hecho muchas cosas. A los predicadores nos pasa también. Preparamos sermones, vamos a eventos, nos metemos en proyectos y son para Dios,
pero son sin Dios. Uf, Es qué peligroso eso. Sí, dejamos de tener una relación de amor con Él, dejamos de Y en ese conversar caso con Él. es conveniente parar y volverse a Dios. En ese caso, lo mejor que puedes hacer no es irte de vacaciones o voy a hacer las cosas que no había hecho hasta ahora, como si eso te fuese a sanar, ¿no? Es que eso hacen muchos. Ahora me voy de vacaciones o voy a hacer lo que no he hecho. En realidad, Dios te está llamando a sí mismo nuevamente. Te está diciendo, vale, está bien, para, pero no para que te alejes de mí, sino para que te acerques como te has acercado en esta temporada. Tu trabajo para mí se ha convertido en un estorbo en nuestra relación. Me recuerda mucho esta conversación que Jesús tuvo con Marta. Marta, que estaba preparando la comida mientras su hermana María estaba sentada a los pies de Jesús. Y Marta, que está sirviendo, pero está afanada, ansiosa, turbada, desde ese afán confronta a Jesús. Y dice, Jesús, ¿no te importa que yo esté aquí sirviendo y mi hermana María está sentada ahí a los pies sin hacer nada? Dila. Así que yo me la imagino con el dedo apuntando a Jesús, dila que me ayude. Entre otras cosas, bueno, tienes a María, díselo tú, no utilices el truco de Jesús, dile a María que... Un mensajero. No, estaba frustrada. Y Jesús mira a Marta y le dice, ay, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Y déjame parafrasearlo, y tantas cosas que haces para mí que yo ni siquiera te he pedido. Wow. Me estás haciendo unos sándwiches que yo no te he pedido que me hagas. Claro. Ahora es el momento, no que tú me prepares la comida a mí, yo te estoy preparando una comida a ti. Y María la está disfrutando sentada a mis pies, está comiendo del pan de vida que son mis palabras. Y este banquete también es para ti. Siéntate a mis pies, contémplame y déjate alimentar por mí. Entonces, en el caso de Marta, su servicio a Jesús se estaba convirtiendo en un muro entre Jesús y ella. Y creo que a algunos les pasa eso, que su servicio a Dios se convierte en un muro entre Dios y ellos. Parece contradictorio, pero en nuestro corazón a veces nos engaña. Y momentos así como este entrenamiento, como estas reuniones, pueden ser un momento como para sentarse y escuchar y parar un poco del servicio. Absolutamente, creo que cuando Dios nos convoca a momentos como estos es porque Él quiere hablarnos al corazón, quiere que recalculemos el rumbo de nuestra vida, quiere que podamos discernir quizá si hay algo que hemos perdido en el camino, ¿no? Y si alguien se siente identificado con lo que estamos hablando hasta ahora y dices, la verdad es que yo me quería tomar unas vacaciones del servicio a Dios. Tú no necesitas vacaciones del servicio a Dios. Necesitas parar de hacer lo que quizás estabas haciendo y reconectarte de corazón a Dios. Y una vez que te reconectes, naturalmente vas a desear servirle, porque aquel que ama desea servir. Wow. Es así siempre. Wow. Es así. Le damos un aplauso a nuestro querido Itiel. Una pausa para que puedas tomar un poquito de agua ahí. Para quien está sumándose, lo hemos tenido Itiel domingo a la mañana, domingo a la tarde, hoy en la mañana una clase magistral. ¿Cuántos sintieron que la clase fue magistral esta mañana? No nos detuvimos, seguimos de largo, así que estamos sacando el máximo provecho. En relación a esto mismo, Itiel, si yo soy parte de una iglesia, y aquí hay mucho liderazgo de otras iglesias, y seguramente hay estas dudas, ¿puede alguien de una iglesia, un miembro de una iglesia, un discípulo, tener una visión distinta a la visión del pastor de esa iglesia? A ver, esta es una pregunta que tiene diferentes capas y aristas. Cuando estamos en una comunidad local que está siendo pastoreada por
un hombre de Dios, con su equipo, lo que va a hacer que esa comunidad local avance es que nos pongamos de acuerdo. Es decir, el poder del acuerdo es lo que libera resultados. Cuando nos ponemos de acuerdo, podemos empujar en una misma dirección y ser efectivos. Si no estamos de acuerdo y empezamos a fracturar la visión, y es que yo quiero ir por aquí y yo por aquí, y cada servidor o cada líder en el equipo tiene su propia idea de por dónde habría que ir o cómo habría que hacerlo, al final te das cuenta de que esa comunidad no avanza, porque el desacuerdo paraliza. Entonces no es que haya algo malo en el hecho de que Dios te haya dado a ti una visión. Es más, yo creo que todo pastor sano va a aplaudir, va a apoyar el hecho de que su gente tenga visiones, y el pastor va a empujar a estas personas a llevar a cabo esas visiones si esas visiones son coherentes y están alineadas con Dios. Porque no es que solamente el pastor pueda tener la visión, ¿vale? Podemos tener nosotros visiones, pero hay que entender que en el área que Dios le ha dado, que es esta comunidad local que el pastor lidera, tú no puedes competir con tu visión con la visión que Dios ha dado al pastor y al equipo principal, porque vas a crear un desacuerdo y vas a hacer que la comunidad no pueda avanzar. Entonces, yo lo que creo es que únete a la visión que Dios ha dado al equipo pastoral, empuja en esa dirección y entrénate sirviendo en la visión que Dios ha dado a otro. Y si Dios persiste en darte una visión a ti, va a llegar el momento en el que tú le vas a poder decir a tu pastor: pastor, creo que Dios me ha dado esta visión. Y un pastor que siempre está anhelando ver crecer a los discípulos de Cristo, yo estoy seguro que siempre va a apoyar que nuevas visiones se abran para que el reino de Dios se expanda. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Sí. Entonces, creo que no debemos llevar esto a un extremo de no, solo lo que el pastor dice es lo que vale. No, Dios ha dado sueños y visiones a las personas porque Él nos ha dotado con esto. Pero mientras estamos en una comunidad, tus sueños y visiones no pueden entrar en conflicto o en competencia con el sueño y la visión que ya Dios ha establecido en esta comunidad. Porque de lo contrario, no vamos a poder ir a ninguna parte. Entonces yo te invito, con todos tus sueños y visiones, que durante un tiempo trabajes en favor de la visión y el sueño que Dios ha dado al liderazgo de tu comunidad. Y cuando tu carácter sea probado y se pruebe de que tu sueño y tu visión no se trata de ti mismo, sino que se trata de la gloria de Dios, estoy seguro que tu pastor que te ama te va a promover, ¿vale? Voy a ponerte un ejemplo, Marcel. Sí. Una iglesia, por lo menos en España, se multiplica o por división o por envío. ¿Te suena conocido, no, esto? Eso no pasa aquí, ¿verdad? ¿Qué suele pasar? Camino número 1, división. Alguien que tiene una visión, por eso se llama división, 2 visiones, división, ¿vale? Uno que tiene una visión y no quiere someterse a la visión de los pastores, como su visión es mucho más grande de lo que es su carácter, se deja absorber por esa visión y empieza a tomar decisiones malas que implican fracturar la iglesia. Empieza a tomar gente hacia sí mismo y decirle: no, la visión de los pastores no es tan buena como la mía. Eso es una muestra de un carácter
inmaduro, por no decir carnal e incluso poder decir satánico. Pero bueno, entonces empiezas a traer a gente y creas una división y entonces, bueno, dos comunidades. Pero ¿cómo surgen esas dos comunidades? Con un trauma y un dolor. Sin embargo, hay otra manera de hacerlo. Es que tú estás en una comunidad y Dios empieza a poner una visión en ti y tú, que tienes un carácter humilde, sirves durante una larga temporada entrenándote en la visión de tus pastores, pero poco a poco vas diciéndole a tu pastor, ¿sabes qué? Siento que Dios nos ha llamado a abrir un punto de misión. ¿Y sabes qué ocurre cuando a uno lo hace así y espera los tiempos? Que finalmente tu pastor o el equipo pastoral te unge, te envía, abres una comunidad y encima sigues formando parte de la red y la familia, en vez de estar llorando el dolor de la división, celebra la victoria de la multiplicación. Claro, wow. ¿Se entiende, no? Sí. Entonces hay dos caminos diferentes y espero que elijáis el segundo. Yo quiero, para quien no lo sabe, y una de las cosas que me cautivó de Itiel es que cuando le pregunté de su vida, su ministerio, me contaste cómo trabajas tú. Yo creo que nos bendeciría escuchar, por ejemplo, 2 o 3 cositas, te las dejo como título, tú las explicas. Itiel no es el pastor principal de su iglesia, él tiene su pastor. De hecho, yo cuando lo invité me dijo, tengo que hablarlo con mi pastor. Ya eso a mí me cautivó, eso me movió en serio, porque dije, ¿cómo un hombre tan conocido, con tanta invitación tan importante, busca el consejo de su pastor? Número 1. Wow. Número 2, te escuché decir, el pastor me dio esta tarea y colaboro en esta área en mi iglesia local. Sí. Wow, dije yo. Este hombre ama la iglesia, ama el cuerpo de Cristo. Entonces, cuéntanos, ¿cómo trabajas tú? Y creo que tu testimonio nos puede bendecir. Bueno, para mí no existe tal cosa como un ministerio itinerante que esté desligado de la iglesia local. Desconfía de cualquier ministro, cantante, predicador, farandulero, hacedor de milagros, que no vaya a una iglesia local y que no esté conectado con su iglesia local y que no tenga un pastor o un equipo de personas con las cuales puede rendirse, vamos a decirlo así, a la que rendir cuentas. Para mí esto es un principio absolutamente innegociable. De hecho, yo sé que la manera en la cual Dios me hace útil para venir a esta iglesia Manantiales y servirla bien es porque yo ya estoy sirviendo en mi iglesia local y conozco cuáles son los grandes desafíos que tienen las iglesias locales. Es decir, el trabajo en mi iglesia local me da un diagnóstico de lo que realmente ayuda a una iglesia local a crecer, madurar y prosperar. Si yo no estuviese en una iglesia local sirviendo en los asuntos de iglesia local, que son discipulado de gente, grupos pequeños, preparar las campañas o la obra social, todas esas cosas de la iglesia local, si yo no tuviese toda esa experiencia, yo vendría aquí y empezaría a hablaros de la cola del dragón y de los misterios del séptimo cielo y realmente solo mostraría que vivo tan aislado de la realidad cotidiana que hablo de cosas que ni siquiera van a ser útiles o provechosas para la iglesia local. Entonces, a mí estar en la iglesia local me da el pulso de lo que realmente es la vida de una iglesia. Y por eso mis temas generalmente son útiles. Y los pastores me dicen, Itiel, es que nos encanta que vengas a nuestra iglesia porque después de tu visita la gente se siente estimulada a seguir sirviendo en su iglesia local, a seguir creciendo en su iglesia local, a invertir en su iglesia local. Y es porque yo soy de una iglesia local. Si viene un ministro aquí y el fruto de lo que él hace
está llevando a la gente fuera de la iglesia local es porque probablemente ese ministro no está en una iglesia local, ¿vale? Entonces, personalmente, lo has dicho bien, yo formo parte del grupo de ancianos de mi iglesia local, no soy el pastor, soy parte del equipo y a mí me toca llevar mi grupito pequeño y yo doy cuentas de lo que hago, mi mujer está en la alabanza, nos toca discipular a esa gente. parte no la sabía. Sí, está en la alabanza, ella dirige el grupo, nos toca meterlos en los clásicos problemas de ha venido esta familia a la iglesia y tiene 5 esposas, ¿qué hacemos? Eso sí. Entonces estamos metidos en todo el lío de la pastoral de las personas y demás. Y creo que eso es lo que finalmente me hace ser más útil para la iglesia global. No sé si he respondido a la pregunta. Pero... A mí me bendice escucharlo. ¿Les bendice a ustedes o no? Démosle un aplauso al gran Itiel. Ya tengo preguntas que han mandado algunos. Y por ejemplo hay uno que tú en la mañana hablaste de que no se puede ser cristiano consecuente con una mente cambiada e ir a votar por alguien que no representa los valores cristianos. Tiraste ahí una fuerte, ¿sí o no? Y nosotros nos preguntamos y esta pastora me dijo, ¿qué postura tomamos la iglesia con respecto a lo social y lo político? ¿Tenemos que decir, tenemos que instruir, tenemos que hablar abiertamente? Exactamente, no quiero responder a una pregunta si no la entiendo bien. A ver. Tú puedes replantearme la pregunta porque no sé exactamente a qué se refiere. Claro, pasa que uno le ha tocado escuchar, que yo creo que es lo que le pasó a esta pastora que me manda esta pregunta, a cristianos que apoyan cierta tendencia política que va en contra de los principios del Evangelio. Ya. Entonces, y sé que para un pastor es un riesgo decirlo públicamente porque va a ser acusado de que a lo mejor está privilegiando a un candidato o a otro. ¿Qué hacer? ¿Guardar silencio o decir? No estoy diciendo de decir nombres de personas, sino de enseñar de que se tiene que votar de acuerdo a los principios que tenemos, ¿no? Sí, creo que lo sabio es enseñar a nuestra iglesia a pensar como Cristo piensa. Y luego confiar que van a usar su mente para votar bien. Okay. Porque si ya piensas como Cristo piensa, a la hora de meter una papeleta, lo vas a hacer bien porque ya has aprendido a pensar. Si metes tu papeleta en el lugar equivocado, es que quizá todavía tu mente de Cristo no está tan operativa, ¿entiendes? Entonces, creo que es más sabio enseñar a la iglesia a tener una mente renovada y luego confiar que cada uno va a ser responsable de votar bien, que meterse como iglesia a avalar candidatos, claro. Partidos y demás. ¿Por qué? Porque la política, nos lo ha mostrado la historia, la política es traicionera. Los políticos pueden venderse para lograr un voto y luego te traicionan. Y los cristianos históricamente sabemos que la transformación social no viene por la política, sino por una iglesia que es lo que Dios dice que debe ser en una ciudad. Los grandes cambios los ha generado siempre el movimiento cristiano, ¿vale? Entonces, los cristianos tenemos que ser el movimiento de Cristo, no un movimiento asociado a un partido político. Así es. Porque si no lo convertimos eso en una especie de ídolo. Esto ha pasado mucho en los Estados Unidos, donde, por ejemplo, la iglesia se ha asociado mucho con una postura política, generalmente con los republicanos y con un candidato, Donald Trump, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a creer que un candidato, Donald Trump, es una especie de figura mesiánica y empiezas a utilizar incluso versículos bíblicos y hacer comparativas bíblicas, elevando
a una figura política, entres en una idolatría que deshonra a Cristo. Bien. Porque el único político del que yo me fío es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, que va a gobernar bien el planeta Tierra cuando regrese. Entonces, si empezamos a decir, no, pero es que tenemos que votar a este partido político y a este candidato presidencial, luego nos vamos a tener que morder la lengua cuando ese candidato presidencial, imagínate, ¿no? Donald Trump, por poner un claro ejemplo, demuestre con ciertas actitudes una carnalidad que no representa al cristianismo. Claro. Porque claramente Donald Trump puede ser el voto más inteligente para los cristianos, pero no significa que Donald Trump es cristiano. Exacto. ¿Vale? Yo no sé si Donald Trump es cristiano, es un político, es lo que sé, entonces va a ser lo que más le convenga. Claro. Pero el tema es, yo si tengo la mente de Cristo, voy a saber qué cosas son importantes en el reino. En el reino hay cosas que son importantes, por ejemplo, la familia es importante, la vida en el vientre materno es importante. También la ayuda y el cuidado de los extranjeros, de los inmigrantes es importante. La justicia social es importante en el reino de Dios. Y con todas estas cosas en mente, uno tiene que ir a la urna y decir, no estoy votando porque pienso que este candidato es el Mesías, porque solo hay un Mesías, es Jesucristo, pero ¿qué favorece al movimiento de Cristo? ¿O qué se acerca más? ¿O qué se acerca más? Y votar con esa mente. Para mí, por ejemplo, hay cosas que son muy, muy, muy importantes y prefiero, fijaros lo que os digo, prefiero no votar a votar por un partido que claramente deshonra la vida en el vientre o destruye la institución matrimonial. Es que realmente yo siento dentro de mí que el Espíritu Santo no me permite apoyar con mi voto Claro. a un partido que atenta contra algo tan fundamental. Ahora, no digo que el otro al que voy a votar sea un santo, Claro. pero yo con la mente de Cristo tengo que decidir qué favorece más al movimiento de Jesús. ¿He respondido más o menos a la pregunta? Perfecto, sobre todo para nosotros que tenemos elecciones ¿cuándo? Noviembre. Así que gracias por los consejos. Ya sabes, escuchó bien. Tengo más preguntas, Itiel, tengo más preguntas. Me llegaron un montón. Pero pensad en esto. La política divide mucho. Entonces, por esa razón, si somos más políticos que evangélicos, si somos más de un partido político de lo que somos de Cristo, vamos a permitir que tu voto determine si vamos a ser hermanos o no vamos a ser hermanos. Mira, aunque tú estés equivocado y votes al partido equivocado, ya aprenderás, ya madurarás, sigues siendo mi hermano. Bien. Yo quiero deciros una cosa, cuando yo tenía 18, 19 años, estaba en las filas del sindicato estudiantil comunista. Sí, yo estaba entonces yo ya sé cómo funciona la izquierda y el comunismo, ya lo sé, porque hasta que te liberaron. Estuve metido ahí. Entonces, ahora claramente la última vez que voté a un partido en España que es de la derecha. Entonces, yo mismo he vivido una transición y cuando yo tenía 18, 19 años era cristiano y por alguna razón en ese momento de entendimiento limitado, inmadurez, yo pensaba que estar en la izquierda era lo que tenía que hacer. Con el tiempo, ahora han pasado 20 años, me doy cuenta de que estaba equivocado. Pero yo no puedo maltratar al Itiel que fui, porque fui un Itiel que tuvo que aprender. Entonces, aquí en esta sala hay muchachos y muchachas que se equivocan también. Lo que no podemos permitir es que
digamos, ya no eres mi hermano porque has votado al partido político equivocado. Porque entonces tampoco estamos dejando a la gente aprender de sus errores. Yo aprendí de los míos. Y quiero decir esto para que entendáis que yo no desde el principio voté bien. Es decir, yo considero que a lo largo de mi vida he votado como 5 o 6 veces. Ajá. Y quizá la mitad de esas veces voté mal. He votado mal. Wow. Pero claro, ahora entiendo mejor, tengo más luz ahora de la que Ajá. tenía en el pasado. Entonces, considero que ahora soy más maduro y por esa razón hoy he insistido en eso de madurar la mente de Cristo, porque a medida que vas madurando tu mente, puedes hacer cosas como votar de manera más alineada con los valores de Cristo. Entonces uno tiene que, entendiendo todo esto, a nuestra gente darle principios, valores, llevarlos a acercarse a la palabra y luego que ellos decidan en base a esto libremente lo que van a hacer. Al final al que vamos a rendir cuentas es a Cristo, y a Cristo le tienes que explicar por qué has votado a aquel que mata bebés en el vientre y que disfruta con la destrucción del matrimonio, por ejemplo. Tú explícaselo a Jesús. Upa. Ah, no, pero es que da ayuditas sociales. O sea, te importa más la ayudita social que la vida de un bebé en el vientre materno. O sea, tú lo que sacrificas es bebés a Moloch. Por dinero. No tiene... ¿Me entendéis lo que...? Sí. No, pero es que a mí me dan una ayudita. Sí, pero sobre la sangre de bebés. No derramar la sangre inocente. También te digo una cosa, hay ciertos partidos que en España decían, no, vamos a luchar por la vida. Llegaron al poder y no lucharon por la vida. Políticos. Así Necesitamos gente con principios y valores, así que oremos familia para que tengamos cada vez más políticos cristianos comprometidos y con fruto. Voy a cambiar de tema porque hay tantos temas, me han hecho un montón de preguntas y nos quedan poquitos minutos. Entonces, hay una pregunta que creo que puede ayudar a alguien. Dice, ¿cómo criar a una hija adolescente en su orientación sexual en un ambiente cristiano? Pues wow. En un ambiente cristiano, creo que si creamos una mesa alrededor de la cual sentar a nuestros hijos para ser escuchados y para que nos escuchen, estamos creando un ambiente donde podemos pastorear, guiar, aconsejar a nuestros hijos en todas las áreas, incluidas la relacional y sexual. Claro, si ya es adolescente y no has creado esa relación cuando podías haberla creado, que era en la niñez, ¿no? Wow. Que en la mesa ella sienta que se la escucha y ella te escucha a ti y aconsejas y pastoreas desde la mesa del hogar, donde estáis leyendo la Biblia juntos, mientras coméis juntos. Todo eso va creando en el corazón de nuestros hijos una apertura para dejarse enseñar por los padres. Ahora, si uno no hace eso a tiempo y llega a la adolescencia, es muy difícil crear esta confianza cuando viene la crisis. Y de repente pues ese adolescente quiere mantener relaciones sexuales con su noviete del colegio, o está empezando a tontear con atracción hacia el mismo sexo porque, no sé, siendo una chica le dio un besito una compañera y ahora se pregunta si acaso ella es lesbiana. Claro. ¿No? Entonces, cuando la crisis viene, ya no tenemos tiempo para crear esa confianza que tendríamos que haber creado durante años. No digo que no es
que no sea posible, no digo que es imposible, pero si llegamos tarde nos va a costar más Más poder trabajo. pastorear a nuestros Y hijos. corre más riesgo también. Corres más riesgo, porque realmente mientras nuestros hijos están en casa y sobre todo hasta la edad de su mayoría de edad, mientras están en tu casa, que están todavía bajo tu cobertura, tú tienes una influencia muy poderosa en sus corazones. Y debes aprovechar esa influencia para profetizar a sus vidas, corregir, honrar. Es decir, conviértete en una voz, en el eco de la voz de Dios para la vida de tus hijos. Tienes que aprovechar esa etapa que tienes para hablarle al corazón de tus hijos, porque tus hijos, cuando están en ciertas etapas de su vida y miran hacia adentro intentando encontrarse a sí mismos, se sienten muy confundidos porque dentro tienen un caos. Y generalmente nuestra identidad no se descubre mirando hacia adentro, sino escuchando una voz que viene desde fuera. Por ejemplo, a Jesús en el Jordán fue una voz, la voz de su padre, quien dijo: tú eres mi hijo amado y estoy complacido de ti. Voz de afirmación. Una voz de afirmación que venía de fuera. Los padres pueden convertirse en el eco de la voz del Padre Celestial y hablar a la identidad de sus hijos, porque por dentro ellos se sienten muy confusos. ¿Será que me gustan los hombres? ¿Será que me gustan las mujeres? ¿Será que debo practicar sexo de esta manera? ¿Quién soy? ¿Cuál es mi valor? Todas esas cosas nosotros podemos hablar a la vida de nuestros hijos. Yo estoy aprendiendo a hacerlo. Tengo una niña de 7 años y estoy aprendiendo a hablarla al corazón, siendo un eco de la voz de Dios y diciendo: tú eres una niña que vas a convertirte en una mujer valiente, un día tendrás un esposo, pero tus besos son muy importantes, no se los puedes dar a cualquiera. Tiene 7 años, pero yo ya empiezo a hablarle al corazón. Y siempre le pregunto: cariño, ¿te ha pasado algo en el colegio? Cuéntamelo todo, me lo puedes contar todo, no me voy a escandalizar. Y de momento ella tiene la confianza para contármelo todo. De vez en cuando me ha contado de que algún compañerito le ha tocado el trasero, Wow. o que le ha dicho dame un beso. Tiene 7 años, No. pero eso pasa. Entonces yo, en vez de escandalizarme, digo: ¿cómo? ¡Ay, no! Empiezo a decir: cariño, gracias por contármelo. Gracias, mi amor. Déjame decirte lo que podemos hacer la próxima vez. Coges este puño, lo cierras. En el nombre del Señor. No le digo eso. Y Tiel, pero perdón que te interrumpa. Ajá. Tú hablaste del hablar, del poder de la palabra y la afirmación de un padre. Pero a mí me parece también, no sé, dime si estás de acuerdo en esto, que si no hay un modelo, se hace difícil solo la palabra. O sea, tiene más peso, creo yo, cuando hay un modelo al que ellos pueden mirar, tanto un hombre, una mujer, Claro. o incluso no habiendo los dos padres, Ya. que al menos uno presente un modelo, algo, ¿me entiendes? Creo que los modelos siempre son más poderosos que las palabras, ¿no? Aquello que se encarna siempre es más poderoso que aquello que se dice. Y sobre todo lo que nos resta autoridad como padres es decir algo y ser una cosa diferente. Uf, eso es fuerte. Eso es lo peor. Mira, papás, no te quita autoridad pedir perdón a tus hijos cuando te has equivocado. Te quita autoridad equivocarte y aún intentar avalar delante de tus hijos que los que se han equivocado son ellos. Un papá que comete un error, por ejemplo, yo hace un tiempito levanté mi voz demasiado y dije una palabra un poquito hiriente a mi esposa y mi hija la presenció. Cuando yo me doy cuenta de que he sido un estúpido, que eso tardé un ratito, pero me di cuenta de que soy un estúpido. ¿Se puede ser estúpido entonces a veces? Sí, se puede ser. Lo que hice fue
tomar a Laia, a mi hija, y le dije, cariño, papá se ha equivocado, esta palabra que dijo y como la dijo estuvo mal, y te pido perdón primero a ti. Y ahora quiero que veas que le voy a pedir perdón a mamá, ¿vale? Entonces ven, voy a pedir perdón a mamá y le pido perdón. Uno puede pensar, wow, Itiel, ahí has perdido muchísima autoridad porque tu hija te ha visto levantar la voz, que te has equivocado, que has dicho lo que no tenías que decir. Pues créeme que en realidad, en cuanto tú admites tu error delante de tu hija o tu hijo, pides perdón y tomas una posición de restaurar el mal que has hecho, eso no te resta autoridad, te la aumenta. Porque tu autoridad no es ser perfecto, es ser una persona coherente. Y yo siempre le diré eso a mis hijos, yo no soy perfecto, pero soy coherente. Y coherente es que si me equivoco, pido perdón, ¿vale? Entonces, tu papá no es perfecto, ya lo está empezando a descubrir, con 7 años pues ya no es tonta, ya sabe que su papá comete errores, entonces yo no puedo posicionarme como... Voy a intentar convencer a mi hija de que yo siempre tengo la razón y que yo no me equivoco, porque al final eso me va a restar autoridad, porque mi hija cada vez más se va a dar cuenta de que yo no siempre tengo razón y yo me equivoco. Entonces donde mantengo mi autoridad es en la humildad de pedir perdón, rectificar y volver a intentarlo. ¿Se entiende el punto? Perfecto. ¿Tiene sentido? Sí. Ya estamos a punto de terminar porque se nos acabó el tiempo, Itiel. Si tú tuvieras que regalarnos un consejo, sé que te has relacionado con algunos chilenos, con gente de acá. ¿Qué consejo le regalarías a todos los que están acá? Al chileno que hablase un poquito más lento, matizando las palabras, dejando espacios. ¿Quién me entiende lo que quiero decir? Es broma. Lo que me gustaría, ya que me das la oportunidad, es daros las gracias a todos los chilenos que con tanto amor me habéis recibido. Realmente os pediré que sigáis siendo un pueblo amoroso, un pueblo que recibe con los brazos abiertos, que me enseña lo que significa ser familia y amar a los que vienen de fuera, incluso cuando son difíciles de amar, como yo, que soy un español y ya sabéis, imperialista, ¿no? Entonces, gracias por recibirme con tanto amor. Me voy de Chile con el corazón rebosante de vuestro cariño y espero no tardar tanto tiempo en regresar, que no nos separe una pandemia tanto tiempo. Bueno, pregunta y respuesta corta. Ajá. Equipo de fútbol. Pero si, ¿te acuerdas que he hablado de la división? Vamos, juega. Solo diré que soy del equipo de fútbol que se viste del color del que se van a vestir los santos en el cielo. ¿Quedó claro o no? Quedó claro. Bueno, aquí se dividió la opinión. División. El mejor vino, ¿España o Chile? Me estás tocando el orgullo ahí, ¿eh? Voy a decir el chileno para que me regaléis vinito. Y terminamos, Itiel. No tenemos, solo quedó porque hay quiebre de stock en Chile. ¿Por qué tendrían que leer Incendiario? Por favor, cuéntale a la gente. Bueno, más que un libro, es una experiencia de 40 días para ayudar a tu corazón apagado a arder nuevamente de pasión por Jesús y sus propósitos. Entonces, ¿quién lo ha leído? ¿Alguien lo ha leído aquí? ¿Sí? Hay varios. Los que han leído dan testimonio de que ayuda, es una herramienta en las manos del Espíritu Santo y querría animaros a haceros con él. Y el otro libro que no tenemos aquí, pero que sería bueno que lo recomiendes, ¿y por qué? Amar es para valientes es un libro centrado en enseñar lo que es el verdadero amor en una generación que no sabe muy bien lo que es amar. Y si tú te preguntas cómo puedo amar de verdad, Amar es para valientes te va a dar unas directrices
para convertirte en un amante valiente en este mundo. Buenísimo. Un fuerte aplauso para Itiel, por favor.